Amén y amén. Bueno, hermanos, vamos a abrir allí en el Salmo 12. Hoy nos corresponde estudiar este salmo. Recuerden que estamos los miércoles, cuando me toca a mí predicar, vamos a estudiar un salmo. Ya vamos en el Salmo 12. Versículos del 1 al 8, son solo 8 versículos. Aunque nos vamos a detener por ahí en 2 o en 3, pero nos vamos a entretener bastante acá con la ayuda de Dios. Salmos 12, verso 1 al 8 dice: Salva, oh Jehová, porque se acabaron los piadosos, porque han desaparecido los fieles de entre los hijos de los hombres. Habla mentira cada uno con su prójimo, hablan con labios lisonjeros y con doblez de corazón. Jehová destruirá todos los labios lisonjeros y la lengua que habla jactanciosamente. A los que han dicho: por nuestra lengua prevaleceremos, nuestros labios son nuestros. También la gente dice así: ¿quién es el Señor de nosotros? Por la opresión de los pobres, por el gemido de los menesterosos. Ahora me levantaré, dice Jehová, pondré a salvo al que por ello suspira. Las palabras de Jehová son palabras limpias, como plata refinada en horno de tierra, purificada 7 veces. Tú, Jehová, los guardarás de esta generación y los preservarás para siempre. Cercano andan los malos cuando la vileza es exaltada entre los hijos de los hombres. El Salmo 12. Aprendí bastante con este estudio, muy contemporáneo, muy a la época. Parece como que este salmo, como que David viviera en esta época y lo hubiera escrito. El salmo, el verso 1 dice: ¿se acabaron qué? ¿Qué tal si yo me lo coloca? ¿Se acabaron los piadosos? ¿Desaparecieron qué? Los fieles. Cierto que estamos en una generación corrupta, perversa, vivimos en una generación podrida, una generación que solo piensan en hacer el mal, no piensan en Dios, no temen a Dios. Nadie quiere guardar los mandamientos de Dios. Y nos tocó vivir en esta época. Nos tocó vivir en esta época, y yo sé que vienen más años y la situación se va a volver más difícil. La Biblia dice que una de las características de los postreros tiempos es que se multiplicará ¿qué? La maldad. Una generación que no quiere buscar a Dios. Una generación, como lo dije ahora, maligna, perversa, una generación rebelde a la palabra. El salmista dice: ¿se acabaron qué? Los fieles. Se acabaron los piadosos. No sé si usted también ha pensado lo mismo, que la gente buena se acabó. O tal vez se lo han dicho. Hoy nos sorprende que alguien se comporte bien, ¿sí o no? Antes, al contrario, nos sorprendemos es que alguien haga algo bueno. ¿Por qué? Porque ya estamos enseñados a que todo el mundo ¿qué? Piensa en lo malo, hace lo malo, y cuando alguien hace lo bueno, entonces nos sorprendemos. Cuando alguien es bondadoso, lo sacamos por Facebook, ¿no? Lo sacamos por las redes. Y cuando alguien saca tiempo para ayudarnos, uno dice: este es un ángel o qué, ¿de dónde salió este? ¿No? Porque hoy en día se vive así, a las carreras, cada uno con su problema, cada uno con su necesidad, y punto. Hace un mes estaba hablando con
con una persona que trabaja con los indigentes de la calle. Y él se llama Jonathan y él me decía, yo voy a los barrios y si veo a algún indigente, pues simplemente le hago un cambio extremo, él decía. Un cambio extremo para él es bañarlo, afeitarlo, motilarlo, darle ropa e invitarlo a comer. También me comentaba que una persona indigente en la ciudad de Medellín estaba tendido en el piso con un pie hinchado y me mostró la foto cuando la materia cimentil era por ahí metro y medio corría la materia. Este hombre, porque este hombre tiene muchas conexiones acá en Medellín, llamó a la alcaldía, vinieron por él, lo llevaron al hospital, le hicieron la curación y también me mostró la foto cuando salía del carro ya para aliviado. Tremendo, ¿no? Nos sorprende eso, porque creemos que los piadosos se han acabado y que los fieles han desaparecido. Este mundo está lleno de maldad. Este mundo está lleno de deslealtad. ¿Sabe qué es deslealtad? Que usted dice ser amigo de alguien y usted lo traiciona y usted habla de él detrás. Alguien confía en usted, le cuenta una intimidad, le cuenta un secreto y usted va y lo divulga. El mundo está lleno de eso. Sí, hermanos, nos tocó vivir en esta época y lastimosamente la gente hoy en día ha perdido la confianza. Ha perdido la confianza en la iglesia, ha perdido la confianza en los cristianos, ha perdido la confianza en las personas. La gente hoy en día ha perdido la confianza en las autoridades. Las personas hoy en día han perdido la confianza en los líderes, en los políticos. Prácticamente ha perdido la confianza en todo el mundo. Tampoco podemos ser tan fatalistas. Es difícil la situación que estamos viviendo, pero podemos confiar de que Dios va a guardar un remanente. Amén, hermanos. De que no todos los fieles van a desaparecer, ni todos los piadosos van a desaparecer en ninguna generación. Yo tengo 54 años y desde la edad de 1 año estoy asistiendo a una iglesia evangélica. A mí me ha tocado ver distintas generaciones de cristianos, pero le cuento que esta generación actual es la más difícil. Es una generación que no quieren creer en Dios, que no quieren buscar de Dios. El mundo les apetece más, las cosas del mundo les atrae más que las cosas de Dios. Tremendo eso. Este salmo fue escrito por David. David dice que él estaba asombrado por la maldad de los hombres. Y la idea de David es, bueno, se acabaron los bondadosos, los fieles, los piadosos. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer al respecto, no? Si la maldad se ha multiplicado, entonces, ¿qué vamos a hacer usted y yo como cristianos? Algo tenemos que hacer. Ya sea multiplicarnos los buenos para que los malos sean menos, o también podemos hacer de que usted se una al malo y haya más maldad en este mundo. Pero si los malos son más que los piadosos, usted y yo tenemos que hacer algo. Y ese es el propósito de este estudio. Que usted y yo reflexionemos sobre qué hacer
para que se multipliquen los buenos, para que se suman más los buenos. Porque la mayoría de personas no están haciendo nada. Aún hasta los mismos cristianos se están contaminando del mundo y están pensando igual que el mundo y pelean por las cosas del mundo. Entonces, si los mismos cristianos están pensando igual que el mundo y creen igual que el mundo, entonces, ¿qué va a pasar con la iglesia? ¿Qué va a pasar con el evangelio? Amén, hermanos. John, colócame esta primera frase. Miren lo que dice esta frase. Esta frase en cierta manera es verdad. No es una verdad absoluta, pero en mucha parte es verdad. Dice la frase: el malo existe porque no hay buenos que lo impidan. Está bien que la maldad le nace a cada uno y cada uno es libre de hacer lo que quiera. Y nadie puede hacer nada porque el otro lo atajó. No, cada uno es libre de hacer lo que quiera. Pero apliquemos esto en el hogar. Si los hijos quieren hacer lo malo y hay un papá y una mamá que no les estorba, apliquemos esto en la iglesia. Los líderes hacen y deshacen, cometen pecados, cometen esto, cometen aquello, y un pastor callado que no les dice nada. ¿Qué pasa en las universidades? Lo mismo. ¿Qué pasa en los colegios? Lo mismo. Usted le llama la atención a un muchacho y ya lo están amenazando, ¿o no? Pero algo hay que hacer. Estorbar. Si nos toca estorbar para que el otro no viva a las anchas, nos tocó. Amén. Vámonos con el primer punto. Está en el Salmo 12, verso 1 y 2. Salva, oh Jehová, porque se acabaron los piadosos. Bueno, hagamos una pregunta: ¿por qué se acabarían los piadosos? ¿O por qué se acaban los piadosos? Partamos primero de acá. ¿Usted cree en esta frase? ¿Que se acabaron los piadosos? No. Yo creo que no, y ojalá que eso nunca pase. Que no haya ningún piadoso sobre la tierra. Porque le cuento una cosa: donde no hubieran piadosos, ya este mundo el Señor lo hubiera destruido. ¿Se acuerdan lo que pasó con Sodoma y Gomorra? ¿Se acuerdan cómo intercedió Abraham ante Dios? Señor, pero si hay al menos un justo, Señor, ¿cómo vas a destruir a Sodoma y a Gomorra? Y el Señor dijo: listo, es que solamente hay uno. Entonces saquemos a Lot con su familia, pero los demás perecieron. No. ¿Se acabaron los piadosos? No. Otra pregunta: ¿qué cosa o quién hizo que los piadosos se acabaran? ¿Por qué se acabaron? ¿Por qué los piadosos se han disminuido? Eso sí lo podemos decir. ¿Por qué los piadosos se han disminuido en esta generación? ¿Qué tal si yo me coloco la primera imagen? Mira esta imagen. La Biblia dice que usted y yo somos ¿qué? La luz. ¿Cierto que sí? La luz del mundo. Mire que todos los bombillos están ¿qué? Quemados, fundidos. El cristiano es esa única luz que hay ahí. Pero ¿qué tal donde esa luz, ese bombillo también se fundiera o se quemara? Total oscuridad. Y ahí sí tendría David razón en decir: ¿se acabaron qué? Los piadosos. Déjame la imagen, Jonay. Usted y yo, hermanos, aunque alrededor nuestro haya maldad,
aunque todos los que están alrededor nuestro estén llenos de maldad, usted y yo no podemos ser igual a ellos. Usted y yo no hemos de pensar igual que ellos. Y usted y yo no hemos de querer las mismas cosas que ellos quieren. Usted y yo debemos de hacer acto de presencia así. ¿Usted cree que ese bombillo está haciendo acto de presencia? Claro. Ese bombillo está diciendo: yo soy un agente del cambio. Qué tristeza que nosotros los cristianos no hagamos nada para que este mundo se llene cada día más ¿de qué? De tinieblas. Y le voy a decir algo: todos los que están acá tenemos Facebook, ¿o no? Todos los que estamos acá, yo no tengo Facebook y nunca voy a tener Facebook. Pero tienen Instagram, tienen YouTube, tienen el estado de WhatsApp. ¿Sabe? Desde hace por ahí que 6 meses, todos los días en mi estado de WhatsApp monto tres frases cristianas. Y más o menos los que ven esos WhatsApp, esos estados de WhatsApp, son por ahí 80, 90 personas. Todos los días trato de mandar 3 mensajes al estado de WhatsApp. Lo ven gente inconversa. Lo ven gente que no viene aquí a la iglesia, pero se llevan un mensaje. Pero usted y yo utilizamos las redes para pelear. Usted y yo utilizamos las redes aún para promocionar el pecado. Oiga, un hijo de Dios, y usted está mandando una imagen promocionando el pecado. Nosotros debemos de ejercer influencia en nuestro círculo familiar, de vecinos. Usted sabe que Dios nos colocó donde usted está para impactar a los demás, para hacer influencia a los demás. Dios nos puso allí, en ese barrio. Dios nos puso allí, alrededor de amigos, de amigas, para que usted y yo fuéramos influencia, para que fuéramos luz en medio de las tinieblas. Dios no nos llamó para ser cristianos anónimos, y Dios no nos llamó para pasar desapercibidos. ¿Usted cree que ese bombillo está desapercibido? Está marcando ¿qué? Diferencia. Vámonos al segundo punto. El segundo punto ya no lo quiero tratar con el Salmo. El tercero sí, pero el segundo no. Porque quiero que vayamos allí a Jeremías capítulo 1, pero no vayan ustedes ahí. Yo lo tengo acá para que no pierdan el Salmo. ¿Listo? Jeremías 1, 4 al 10. Leámoslo todo acá. Vino pues palabra de Jehová a mí diciendo: antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que naciese te santifiqué y te di por profeta a las naciones. Esa es la primera frase que quiero resaltar de este pasaje. Pero sigamos leyendo. Y le dice el Señor a Jeremías: yo dije, dijo Jeremías: Señor Jehová, he aquí no sé hablar porque soy niño. Y me dijo Jehová: no digas que soy un niño, porque a todo lo que te envíe irás tú y dirás todo lo que yo te mande. No temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte, dice Jehová. Y extendió Jehová su mano y tocó mi boca, y me dijo Jehová: he aquí he puesto mis palabras en tu boca. Mira que te he puesto en el día sobre naciones y sobre reinos, para arrancar. Esa otra frase que quise resaltar: para arrancar, para destruir, para arruinar, para derribar y para plantar.
John, vámonos al verso 5, la frase que yo subrayé. Les dije ahora que este mundo se está quedando sin ¿qué? Sin piadosos y sin fieles, ¿cierto que sí? Que hay que hacer algo, ¿o no? Bueno, Dios desde lo alto, Él siempre, en todas las generaciones, hace algo. En el tiempo de Jeremías se estaban acabando los piadosos. Entonces, ¿sabe Dios qué hizo? Les voy a mandar ¿qué? Un profeta. Les voy a mandar un profeta. Y Dios desde el vientre de la madre de Jeremías planeó todo. Y antes que Jeremías naciese, lo santificó. Y antes que Jeremías naciera, Dios lo colocó como profeta. ¿Cierto que lo está diciendo o no lo está diciendo? ¿Dios está haciendo algo o no? Claro. Cuando usted le sirve a Dios, cuando Dios lo usa a usted grandemente en aconsejar, en evangelizar, en orar por los enfermos si ellos son sanados, en invitar a las personas para que se acerquen a Dios y ellos se acercan a Dios. Dios está usando, ¿sabe una cosa? Dios pensó desde lo alto que en el 2022 los fieles se iban a acabar, que los piadosos estaban ya prácticamente a desaparecer, y Dios dijo: voy a pensar en fulano, en perano, para que nazca, para que esté en esta época y sea mi siervo y sea mi sierva. ¿Cuánto le dan gloria a Dios? ¿Usted cree que Dios merece un aplauso? Amén. Lástima por el tiempo, por el pasaje es hermoso, verso 8. ¿Qué tal si John lo coloca? Dice: tranquilo, Jeremías, aunque se acabaron los piadosos, tranquilo, que yo estaré contigo. ¿Cuánto lo creen? Para librarte, dice Jehová. Y tranquilo, Jeremías, que yo voy a tocar tu boca. Yo voy a poner las palabras, verso 9, y yo pondré las palabras en tu boca. No te preocupes. Ya. Dios te está diciendo: tranquilo, no te preocupes. Dios colocará las palabras en el Facebook. Dios colocará las palabras en el estado de WhatsApp. A veces usamos el estado de WhatsApp para bobadas, ¿o no? A mí me da una rabia cuando yo veo ciertos estados donde hay un hombre ahí posando y sin camisa. Pues, no, pues, qué belleza, pues. ¿Cuántos likes quiere, pues, que le digan o que lo feliciten, que está muy paspi, pues? No, usemos los medios para servir a Dios, para que esta maldad no siga avanzando. Amén, hermanos. Verso 10. Mira que te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos. Cuando yo leí ese texto, yo dije: Dios, gloria a Dios. ¿Y cierto que hay personas así? Usted sabe que en estos días murió Ulises, el de rescate, un gran hombre de Dios, un gran siervo de Dios que movió masas, influyó naciones, reinos. Murió de 54 años. Mire que sí se puede ser profeta a las naciones y a reinos. Amén. Pero Dios nos ha colocado para arrancar el pecado, para destruir el pecado, para arruinar el pecado, para derribar el pecado, pero para edificar la piedad, para edificar la santidad, para plantar el temor a Dios. Para eso nos llamó el Señor. Como cristianos tenemos una misión: que las personas buenas nazcan.
La cogieron. Hay parejas que no quieren tener hijos. Le voy a contar un caso. ¿Se acuerdan de Juan Wesley? Yo no. Y si no saben de Juan Wesley, pues busquen en Google quién es Juan Wesley. Yo le digo una cosa. Hoy todavía existe la iglesia evangélica por Juan Wesley. Dios lo usó en el siglo XVIII para avivar la iglesia en su tiempo. Porque en Inglaterra los cristianos eran borrachos, estaban en las cantinas, estaban perdidos en el pecado. Y Dios usó a este hombre para predicarle a multitudes sobre la santidad. Pero ¿sabe quién era Juan Wesley? Era uno de una familia muy extensa, tenía muchos hijos. Ella se llamaba Susana Wesley. Los médicos le dijeron de que ese niño iba a nacer con problemas, un esposo que no tenía un empleo estable. No había la mejor forma de que este niño naciera en esa época. Pero Susana Wesley no le importó. Y tuvo dos hijos, Carlos Wesley y Juan Wesley. Y estos hombres trastornaron el mundo entero. Yo respeto eso, que la gente no quiera tener hijos, pero fue una idea que se me vino. Hay que hacer algo para que los piadosos ¿qué? No desaparezcan. Y usted no sabe si ese hijo que usted va a tener va a ser un Ulises de rescate, o va a ser un Julio Melgar, ¿sí me hago entender? O va a ser un hombre que va a impactar reinos y naciones. Usted no sabe eso, pero hay que hacer algo. Hay que hacer algo para que las personas buenas surcan, para que las personas buenas se restauren, para que las personas malas que están en el pecado lleguen a los pies de Cristo. Pero hay que hacer algo. Abraham, un ejemplo, vivió cerca de Sodoma y Gomorra y él se permaneció fiel a Dios. Este hombre no se contaminó. Una ciudad podrida, una ciudad llena de promiscuidad, una ciudad que era tanto su pecado que Dios destruyó a Sodoma y a Gomorra con fuego y azufre. A Abraham le tocó vivir esa época, pero fue un hombre fiel que se guardó para Dios, que se preservó para Dios y no se contaminó. Dios también nos manda a eso, a que no nos contaminemos igual que el mundo. A otro que no le tocó fácil fue a Job, un hombre justo, pero todos los que estaban alrededor de él, sus amigos, le incitaban, le acusaban, lo trataban de pecador, pero él nunca, y aún su esposa le dijo, maldice a Dios y muérate. Y Job nunca le fue infiel a Dios. Enoc también le tocó vivir en una época difícil, donde la maldad reinaba, pero dice la Biblia que no caminó con Dios y Dios se lo llevó. ¿Ustedes sabían que Enoc y Elías fueron los únicos seres humanos sobre la tierra que nunca tocaron la muerte? Que Dios los llevó vivos al cielo. ¿Y por qué llevaría a Enoc y a Elías? Porque fueron hombres que se conservaron puros, que no se contaminaron con esa nación perversa que estaba alrededor de ellos. ¿Se acuerdan? Pablo, un Esteban, que no le dio miedo predicar la palabra de Dios. Y no le importó que lo mataran a pedradas. Y él seguía predicando la palabra de Dios. Así es que debemos de hacer nosotros. Pero nos da miedo.
Somos unos cobardes. John, colócame la segunda frase. Mira esta frase. Muchos piensan así, viven así y creen que esa frase es verdad. Esa frase no es verdad, esa frase es diabólica. Donde fueres, haz lo que vieres. Dígame, ¿no estamos viviendo en este mundo así? El hijo se emborracha porque lo ve de su papá. El hijo cae en el vicio porque lo ve de su papá. El joven hace lo mismo que hace su vecino. En las redes lo mismo. Lo que dicen allí, entonces yo también lo publico. Yo también lo digo. Yo también pienso igual. Mentiras, así no es como debe de pensar un cristiano. Un cristiano no tiene que pensar igual que el mundo. Y un cristiano no tiene que vivir igual que el mundo. Eso es mentiras. Donde fueres y si ves algo malo, usted y yo debemos de reprenderlo. Usted y yo debemos de hacernos notar. Usted y yo no debemos de darle un lin a eso, no. Nosotros como cristianos tenemos que influenciar con nuestro testimonio. Otra vez, John, colóqueme otra vez esa imagen. ¿Cuántos cristianos ya están fundidos, quemados? ¿Das mal testimonio en tu hogar? ¿Das mal testimonio en tu trabajo? ¿Das mal testimonio en tu familia? No eres diferente. Eres igual que los demás. ¿Para qué venir a la iglesia? ¿Para qué escuchar sermones si sigo tomando? ¿Para qué venir a la iglesia si todavía estoy en las parrandas? ¿Para qué vengo a la iglesia si todavía miento? ¿Para qué sigo a la iglesia si todavía fornico? ¿Para qué digo que busco de Dios pero guardo rencor, odio? No soporto ver a alguien, una persona, guardo rencor. ¿De qué me sirve venir a la iglesia y todavía seguir con el chisme, con la vulgaridad, con las malas palabras? 27 años que llevo como pastor, hay una palabra que me gusta mucho y es la palabra era. Es decir, ese hermano era fornicario, ya no lo es. Ese cristiano era un alcohólico y vicioso, ya no lo es. Ese cristiano era un violador, pero ya no lo es. Esa palabra es linda. Ese cristiano era un peleón, pero ya no lo es. Ese cristiano era un hombre lleno de ira, pero ya no lo es. Quiero leer dos textos que para mí son textos hermosos. Y es algo que Dios nos manda a que usted y yo también tenemos que hacerlo. El primero de ellos, Primera de Reyes 18:17. Cuando Acab, el rey más malo del pueblo de Israel, vio a Elías. ¿Se acuerdan quién fue Elías? El que Dios llevó al cielo sin conocer qué, muerte.
Cuando Acabe el rey malo vio a Elías, dijo: ¿eres tú el que turbas a Israel? Dios nos manda a eso, a que usted y yo turbemos el barrio, la familia, el trabajo, donde estemos. Y el otro texto está en Hechos capítulo 17, versículo 6. Pero no hallándolos, trajeron a Jasón y a algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando: estos, los primeros cristianos, estos que trastornan al mundo entero, también han venido acá. ¿Cuánto le dan gloria a Dios? Denle un aplauso a Dios. ¿Sabe? ¡Qué lindo! Cuando una iglesia trastorna el barrio, cuando una iglesia trastorna un pueblo. Les voy a contar una historia real. Aquí en un pueblo, aquí en Colombia, no me acuerdo cuál, pero sí sé que eso pasó hace años. Llegó el evangelio al pueblo. El pueblo estaba lleno de cantinas, de billares, la iglesia católica repleta. Habían prostitutas por todas partes, viciosos. Pero llegó el evangelio y el evangelio trastornó ese barrio. Ese pueblo. Se acabaron las cantinas, se acabaron los billares. La iglesia católica no era la que más congregaba, era vacía, mientras que las iglesias evangélicas repletas y llenas. Y las prostitutas ya no existían. No estoy hablando paja, eso es un dato real que pasó aquí en un pueblo en Colombia. ¿No les parece lindo eso? Hermoso. Que nosotros trastornemos el mundo entero. A eso nos llamó el Señor, a trastornar el mundo, como lo dijo un pastor, a poner el mundo patas arriba. A eso nos llamó el Señor. Y quiero terminar otra vez, llegando otra vez al Salmo 12. Vamos al verso 12. ¿Qué hacer? La pregunta, bueno, si los piadosos se acabaron, si los fieles desaparecieron, ¿qué hacer? Recuerden, cuando lleguen aquí a la iglesia, lo primero que deben de hacer es apagar el celular. ¿Listo? Salmos 12, versos 6 y 7. Las palabras de Jehová. Mire, pues que es el mismo salmo. Mire que el mismo salmo nos está dando un problema. El primer texto, ¿cierto que sí? Nos está creando un problema, pero el mismo salmo nos está dando ¿qué? La solución, versos 6 y 7. Las palabras de Jehová son palabras limpias. ¿Cuántos lo creen? Que esta palabra es limpia. Que la palabra de Dios es como plata refinada en horno de tierra. Refinada, pura. Aquí no hay falsedad. Mira lo que dice, purificada ¿qué? Ya. Échele usted un sedazo, ¿cierto? Y échele 7 veces el agua, ¿va a quedar qué? Va a quedar pura. Y si el sedazo es de los buenos, va a quedar súper pura. Listo, Dios está diciendo que esta palabra es 7 veces ¿qué? Pura. Y mira lo que dice el verso 7. El Señor guardará a los que la ¿qué? La guardan. No es fácil guardar la palabra en esta generación. No es fácil pronunciarnos en Facebook cuando algo no está correcto. Porque van a venir ¿qué? Las lluvias de las críticas. Pero el Señor dice que el Señor ¿qué? Nos guardará. Y que el Señor nos guardará de esta generación ¿qué?
perversa. Ah, listo, Dios nos está dando una solución para que los piadosos no se acaben y los fieles no desaparezcan. Vamos al Salmo 107 rápidamente, porque no quiero detenerme mucho en esto, porque ya se nos acabó el tiempo. Salmo 107, versículos 19 y 20. Pero clamaron a Jehová en su angustia, y Dios los libró de sus aflicciones. Verso 20. Envió Dios su palabra y los sanó. Dios envió su palabra y los libró ¿de qué? De la ruina. Queremos que esta sociedad esté sana. ¿Qué hay que hacer? Predicar la palabra. Y tiene redes sociales, tiene seguidores, aprovecha eso. Está bien que eso demanda tiempo, pero vale la pena. Por 50 personas que vean ese mensaje, gloria a Dios. Pero si también queremos librar a la gente de la ruina, esta palabra también tiene que ser predicada. Vamos a leer Isaías 5, 24 y 25, John, por favor. Vamos a ver qué le pasará, qué le pasa a aquellas personas que se van en contra de la palabra. ¿Qué le pasa a aquellas personas que usted publica algo en las redes y le colocan no estoy de acuerdo? ¿Sí me hago entender? ¿Qué le va a pasar a esos países que prohíben predicar la palabra? Que prohíben vender las Biblias. Mira lo que dice Isaías 5, 24, 25. Por tanto, como la lengua del fuego consume el rastrojo, la llama devora la paja, así será su raíz como podredumbre y su flor se desvanecerá como polvo, porque desecharon la ley de Jehová de los ejércitos y abominaron la palabra del Santo de Israel. Por esta causa se encendió el furor de Jehová contra su pueblo, extendió contra él su mano y Dios los hirió, y se estremecieron los montes y sus cadáveres fueron arrojados en medio de las calles. Con todo esto no ha cesado su furor, sino que todavía su mano está extendida. Por eso es que muchos países hoy quieren quitar la palabra de Dios, prohíben la impresión de la palabra de Dios, la venta de la Biblia. Hay países, los musulmanes nunca en sus librerías van a ver una Biblia y van a perseguir a todo aquel que diga que es cristiano. Hay países donde prohíben la predicación de la palabra en la radio, en la televisión, y aún en nuestro país se prohíbe predicar el evangelio y la palabra de Dios y orar en los colegios. Imagínense, aún aquí en este país. Pero dice el Señor que ese es el fin de esas naciones. Pero usted quiere un avivamiento para ti, para los que están alrededor tuyo. Vamos a leer Salmo 119, 130, John, el que está ahí antes de ese. La exposición de la palabra, lo que estamos haciendo en esta noche. La exposición de la palabra alumbra. La exposición de la palabra hace entender a los simples. ¿Sabe qué significa los simples? Los ignorantes, los ingenuos. ¿Cierto que en este mundo hay mucho ignorante? Hay mucho ingenuo que se las cree que se las sabe todas, que saben de teología sin estudiarla. ¿Usted las conoce? ¿Conocen personas así? Que creen saber mucho de Biblia y no saben nada. Dios le dice que si usted estudia esta palabra, usted va a salir de la ignorancia y de la ingenuidad en que vive. Y si usted expone esta palabra, en tu iglesia va a haber avivamiento. Si usted expone esta palabra, en tu barrio va a haber avivamiento. Si usted expone esta palabra, en tu ciudad va a haber avivamiento. Y si usted y yo exponemos esta palabra, nuestro país va a haber un avivamiento. Pero si usted y yo nos quedamos callados, pero si usted en vez de utilizar las redes para algo bueno, utilizamos para algo malo, no estamos haciendo nada.
mejor quítate de las redes, porque está haciendo tropiezo al Evangelio. Colócame de nuevo la imagen del foco. En las redes somos así. O en las redes es todos los bombillos quemados. Y no hay ninguno que esté diciendo, no estoy de acuerdo con esto, no estoy de acuerdo con aquello otro. Vamos a orar. Dios, gracias por tu palabra. Gracias por hablarnos en esta noche. Ayúdanos a creer que realmente tú nos has hablado en esta noche. Ayúdanos a creer, oh Dios, que tú nos llamaste a ser profeta para reinos y naciones, para ser profetas en esta iglesia, para ser profetas en el grupo familiar donde Dios nos colocó, para ser profetas en el barrio, en la cuadra, que tú nos llamaste, Dios mío, para ser profetas al hogar donde tú nos has colocado. Gracias por decirnos hoy que tenemos que ser diferentes. Gracias por decirnos hoy que tenemos que influenciar, que tenemos que ser luz. Gracias por decirnos hoy, oh Dios, que los fieles todavía no se han acabado, que los piadosos todavía no se han acabado, pero que tenemos que hacer algo para multiplicar a los buenos. Y lo que tú nos has enseñado hoy es que para que este mundo cambie, tenemos que predicar tu palabra. Tenemos que obedecer tu palabra. Tenemos que vivir tu palabra. Perdónanos, Dios, por ser tan indiferentes. Perdónanos, Señor, por estar callados y no pronunciarnos cuando teníamos que pronunciarnos. Queremos trastornar, oh Dios, este barrio. Queremos trastornar con el Evangelio a esta ciudad. Queremos trastornar con el Evangelio y con tu palabra a este país. Somos distintos, somos diferentes. Somos la sal de esta tierra, somos la luz del mundo. Porque si la sal se vuelve insípida, ya no sirve para nada. ¿Para qué una luz si se pone debajo de una mesa? ¿Para qué una luz si yo paso desapercibido? ¿Para qué una luz si yo paso de incógnito? Gracias por decirme hoy que tu palabra es 7 veces pura. Gracias, Dios, por decirnos que la exposición de tu palabra nos va a ayudar, oh Dios, para que este mundo cambie. Dios, llévanos a nuestros hogares en paz y en bendición. En el nombre de Jesús. Amén.